¿Está Bitcoin preparado para el rally navideño de este año? ¿O esta vez el mercado nos va a dar carbón en lugar de regalo? Porque el Santa Claus Rally es uno de esos conceptos que se repiten todos los años en los mercados financieros como si fuera una tradición inevitable, casi como si el calendario marcara automáticamente que a final de año los precios tuvieran que subir. Y la realidad es que no funciona así. El rally navideño no es una ley de mercado, no es una promesa y no es una garantía. Es una probabilidad estadística y como toda probabilidad solo tiene sentido cuando se analiza con contexto, con datos y con una visión amplia del momento en el cual nos encontramos. Cuando se habla del Santa Claus Rally, mucha gente cree que se refiere a todo el mes de diciembre o incluso a enero completo. Y eso es uno de los errores más comunes. Históricamente, el rally navideño se refiere a una ventana muy concreta del mercado, los últimos 5 días hábiles del año y los primeros 5 días hábiles del año nuevo. Es decir, 10 sesiones de mercado donde, de forma repetida a lo largo del tiempo, los mercados financieros han mostrado un sesgo alcista superior a la media. Y esto no es una sensación ni una narrativa bonita para vender optimismo, son datos. Si analizamos el comportamiento del S&P 500 en los últimos 25 años, vemos que este periodo ha cerrado en positivo en 19 ocasiones y solo ha sido negativo en 6. Eso significa que el Santa Claus Rally se ha producido aproximadamente en el 76% de las veces, con un retorno promedio cercano al 0,8%. Puede parecer una subida pequeña, pero para un índice amplio, en tan pocas sesiones, es un movimiento significativo y, sobre todo, consistente. Ahora bien, aquí aparece un matiz clave que cambia bastante la lectura del contexto actual. En los 2 últimos años el Santa Claus Rally ha sido negativo para el S&P 500. 2 años seguidos, y esto no es un detalle menor, porque nunca en la historia del S&P 500 se han encadenado 3 rally navideños consecutivos en negativo. ¡Nunca! No significa que sea imposible, pero sí significa que estadísticamente estaríamos entrando en un escenario completamente excepcional. Y cuando el mercado entra en terrenos excepcionales, conviene bajar el ruido, dejar a un lado las opiniones y prestar atención a los datos. ¿Por qué suele producirse este comportamiento en estas fechas? No hay nada mágico ni conspiraciones ocultas. Al final de año muchos fondos ya han cerrado el ejercicio, ya han realizado las ventas necesarias, ya han ajustado carteras y ya no tienen la misma presión por deshacer posiciones. El volumen institucional se reduce, la presión vendedora disminuye y el mercado queda más sensible a pequeños flujos positivos. Por eso, cuando el rally aparece, no suele ser un movimiento violento ni explosivo, sino progresivo, ordenado y muchas veces silencioso, casi sin que la mayoría de la gente se dé cuenta. Hasta aquí todo parece bastante claro en el mercado tradicional, pero entonces surge la pregunta que realmente importa. Vale, ¿y ahora qué hacemos con Bitcoin? Porque Bitcoin no es el S&P 500, no tiene la misma historia, no tiene la misma estructura y no responde exactamente a los mismos estímulos. Pero tampoco es un activo aislado que viva en su propio universo. Bitcoin forma parte del sistema financiero global, le guste o no a muchos, y cada vez está más influenciado por la macroeconomía, la liquidez y el comportamiento de los mercados tradicionales. Si analizamos la última década de Bitcoin vemos algo interesante. En la mayoría de los últimos 10 años, Bitcoin ha tenido un comportamiento positivo en el tramo que rodea finales de diciembre y comienzos de enero. No todos los años, no siempre con la misma intensidad, pero sí en una proporción significativa. En algunos años el movimiento ha sido moderado, en otros ha sido mucho más fuerte y en algunos simplemente no ha habido rally y el precio se ha movido de forma lateral o incluso ha corregido. Esto ya nos dice algo muy importante. En Bitcoin el Santa Claus Rally existe, pero no es automático ni está garantizado. Aquí el contexto pesa mucho más que la estacionalidad pura, y este año precisamente el contexto es lo que marca la diferencia. Estamos en 2025, un año posterior al halving, pero con una diferencia clave respecto a ciclos anteriores. En el pasado, Bitcoin solía marcar sus propios grandes movimientos después del halving, siguiendo estructuras bastante repetitivas que con el tiempo mucha gente llegó a dar por seguras. Se asumía que el mercado funcionaba siempre igual, que los ciclos se repetían como un patrón fijo. En este ciclo eso ha cambiado. Bitcoin mostró fortaleza antes de lo habitual, rompió patrones que llevaban años repitiéndose y dejó claro que algo había cambiado en la estructura del mercado. El principal responsable de este cambio tiene nombre propio, los ETFs.
Los ETFs han transformado Bitcoin de una forma profunda, han traído capital institucional, flujos constantes y una demanda mucho más estable. Eso ha hecho que Bitcoin se comporte cada vez más como un activo financiero global y cada vez menos como un mercado puramente especulativo dominado por el retail. Esto no elimina la volatilidad, pero sí altera los ciclos clásicos y la forma en la que el mercado reacciona a determinados momentos del año. De hecho, cuando se analiza el mercado con perspectiva, aparece un patrón que muchos recordarán del año 2021. Un patrón de consolidación, de dudas, de cansancio aparente, donde parecía que el mercado ya había dado todo lo que tenía que dar. Mucha gente pensaba que el ciclo había terminado, que ya no quedaba recorrido, que todo estaba descontado, y ese patrón acabó desembocando en un movimiento que llevó a Bitcoin a marcar nuevos máximos históricos. No voy a desarrollar ese patrón aquí en profundidad porque ahora lo voy a analizar directamente en el gráfico. Pero es importante entender que el contexto actual no es tan extraño como puede parecer si comparas con otras fases del pasado. A todo esto hay que añadir el contexto macroeconómico global, que sigue siendo clave. Y aquí entra Japón, pero solo como contexto, no como protagonista. Finalmente Japón ha bajado los tipos y no ha habido sorpresas. El mercado ya lo tenía descontado y por ahora no se han producido movimientos bruscos asociados a esa decisión. Por ese lado, de momento todo está en orden y no tenemos un nuevo foco de tensión añadido al mercado, algo importante porque muchos esperaban un evento disruptivo que finalmente no ha llegado del todo. Y entonces, con todo esto sobre la mesa, volvemos a la pregunta inicial. ¿Habrá Santa Claus Rally en este año? Los datos nos dicen históricamente la estacionalidad juega a favor, pero venimos de 2 años consecutivos negativos en el S&P 500 y que nunca se han encadenado 3 años seguidos de rally navideño negativo. Eso, por sí solo, ya convierte este periodo en algo especialmente interesante desde el punto de vista estadístico. Pero el contexto también nos dice que este ciclo es distinto, que los ETFs han cambiado el ritmo del mercado y que hay que ser mucho más selectivos que en otros años. Y aquí es donde entra la parte más importante de todo esto. No se trata de adivinar si va a haber rally o no, no se trata de apostar a ciegas ni de dejarse llevar por titulares, se trata de entender los escenarios. Un escenario de continuidad positiva moderada sin euforia ni movimientos descontrolados. Un escenario de movimiento lateral con volatilidad donde los mercados necesitan más tiempo para decidir. O incluso un escenario donde el rally se retrase algo más en el tiempo. Lo importante no es acertar el escenario exacto, sino entenderlos todos y no operar sin contexto. Porque diciembre es un mes especialmente peligroso para muchos traders. Es un mes donde la gente quiere cerrar el año bien, donde se toman decisiones emocionales, donde se fuerzan operaciones por miedo a quedarse fuera o por querer recuperar pérdidas antes de que termine el año. Y eso suele acabar mal. El mercado no apremia la prisa ni la ansiedad, apremia la paciencia, la disciplina y la comprensión del texto. Esto no es un mercado para actuar por impulso ni para perseguir titulares, ni para dejarse llevar por el ruido de redes sociales. Es un mercado para entender los ciclos, gestionar el riesgo y tener paciencia. Y en este tipo de entornos, quien entiende el contexto completo suele tener una ventaja enorme frente a quien solo mira la vela. El Santa Claus Rally existe, las estadísticas están ahí, la estacionalidad juega a favor, pero 2025 no es un año normal y Bitcoin tampoco es un activo normal. Este ciclo tiene matices, tiene diferencias estructurales y exige algo más que repetir lo que funcionó en el pasado. Quien entienda esto, quien entienda el conjunto y no solo una parte del gráfico, tendrá ventaja sobre los demás. Gracias por estar ahí, si te gusta todo mi contenido suscríbete, dale like, nos vemos el lunes con un nuevo vídeo, espero pases un grandísimo fin de semana, cuídense y a vivir.